Vale. Hola, yo soy Caro. Yo soy Kat. Hola, yo soy Yalitza y una vez alguien me dijo, esta experiencia me cambió la vida. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Alguien me dijo. El día de hoy vamos a hablar de un tema mucho más personal, no tenemos tanta estructura, sino simplemente queremos compartir con todos algunas de las experiencias que nos cambiaron la vida, que cambiaron el rumbo de nuestra existencia y nos vamos a poner filosóficos. No, mentira, vamos a hablar de experiencias que pueden ser más normales o más especiales y que nos han cambiado la vida y cómo eso impacta. Así que, ¿quién quiere empezar contando esa experiencia que le cambió la vida? Por Kat. Ok, sin presión. Vale, cuando pensábamos, porque como que pensé en varias historias y al final dije, voy a escoger esta. A mí me cambió la vida la India. Y es súper loco porque quien sabe, o sea, quien me conoce sabe que a mí me encanta la cultura, el viaje, siempre hago referencias de ese viaje, no sé, como que la India para mí fue un momento muy bonito, lo que es curioso porque la India siento que es un país difícil, o sea, si vas, tienes que ir como muy mentalizado a muchas cosas. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, hay quienes dicen que volverían y hay quienes jamás volverían. Entonces, creo que fue el primer viaje. Bueno, no fue el primer viaje que hice así como a un lugar más, con una cultura tan diferente, pero sí fue un viaje que, no sé, me cambió la manera de ver muchísimas cosas. Y a mí me encanta viajar, me encanta como conocer culturas nuevas, entre más distinto sea el país, como que más me anima para poder ir, como poder ver otras formas de vivir, otras rutinas. Y me encantó estar allí porque, bueno, no sé, el país en general, desde que llegas ya es un montón de cosas que están pasando, hay mucho ruido, hay muchos colores, muchos olores, o sea, hay mucha gente ahí como súper pendiente de la persona nueva que está llegando. Y estuve ahí 2 meses porque hice un intercambio y un poco, bueno, la verdad es que todo fue cómo llegué ahí fue muy curioso porque yo fui a un evento. Sí, fui a un evento donde venía una persona a contar un poco su historia de superación, una historia inspiradora, y es una persona que abrió una escuela en la India y ahora tiene como un montón de premios, es súper reconocida a nivel mundial, la invitan un montón a conferencias, o sea, es muy, muy referente en el mundo de la educación. Y yo la escuchaba y cada vez, o sea, a medida que ella iba hablando, yo decía, wow, yo quiero ser como ella cuando yo sea grande, o sea, me encanta, es como mi referente número uno. Y al final del evento yo dije como, venga, voy a hablar con ella. Y me acuerdo que le podíamos hacer preguntas, o sea, antes de que acabara el evento le podíamos hacer preguntas y yo le pregunté algo y ella me dijo, si te interesa tanto, ¿por qué no vienes a la India? Y yo en ese momento me quedé, o sea, eso está grabado. De hecho, siempre dije, voy a pedir este video porque está grabado en algún sitio. Y yo me quedé como, o sea, sí, claro, algún día iré a la India. Pero cuando acabó el evento sí que me acerqué a ella y empezamos a hablar y me dice, ¿sabes que cada año vienen 2 personas de España a la India para conocer mejor la escuela, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, historia corta, terminé yendo, súper loco, o sea, en un evento al final hablando con ella me invita a ir a la India, yo termino yendo a la India y me quedé ahí 2 meses, o sea, estuve 2 meses viviendo. Haciendo Sí, me quedé ahí 2 meses viviendo en una casa con más personas internacionales de otros países y fue una experiencia increíble. Y iba con mucha expectativa. Creo que es el viaje que más me he preparado porque, claro, para mí era todo súper nuevo, distinto, no sabía qué esperar. Me acuerdo que leí un montón de blogs, vi un montón de videos, me vi muchas películas como para irme preparando. Y estando allí me sorprendió mucho, que yo iba como esperando cosas diferentes y sí que las encontré, pero me sorprendió mucho como las similitudes, como que yo decía, claro, aquí, o sea, hay muchas cosas que somos como seres humanos y personas muy parecidos en el día a día, todos tenemos una rutina, cosas que nos apasionan, cosas que vemos como tan incorporadas en nuestro día a día, cosas que nos parecen raras y muchas cosas que para mí eran normales, para ellos eran como distinto, raro, como, no sé, incluso hay cosas que aquí nosotros a lo mejor vemos en el día a día que allá están en el museo. Era demasiado, como que me chocaba muchísimo la cabeza pensar lo parecidos que somos como seres humanos y a la vez las diferencias que nos ponemos, ¿no? Y no sé, para mí fue como un viaje muy bonito, como el salir por completo de la zona de confort. Viajé sola, es el
primer viaje que hice sola, que mucha gente me decía, estás loca, ¿cómo vas a ir a la India tú sola? Bueno, no sé, como que es verdad que al llegar, al llegar estaba en esta casa con más personas, pero si yo quería conocer el país tenía que viajar sola, entonces mochileando, como que leí mucho las precauciones que tenía que tomar. Bueno, no sé, fue como una experiencia muy bonita de verme fuera de mi zona de confort, animarme y atreverme a conocer a otras personas, en los hostales, establecer conversaciones. ¿Qué te trae aquí? Esa pregunta siempre es súper guay porque cada quien está, no sé, como en un momento vital y los viajes suelen como ayudarte mucho a eso. Y me encantó. Creo que de ese viaje me traje como eso, ¿no? Como el aprender a ver las diferencias con otra mirada, el siempre como alimentar ese deseo de querer conocer el otro punto de vista o la otra manera de hacer las cosas, y la cultura en general me fascinó. Entonces, yo amo la comida india. El primer día que comí ahí lloré de lo picante que estaba. Estaba tan picante que no, o sea, no pude. Lloré y me acuerdo que la señora, porque había una señora en la escuela que nos llevaba comida, ella me llevaba mi tupper y me llevaba yogur o pepino para que si estaba muy picante que me refrescara la lengua. Loquísimo. Pero bueno, no sé, como que fue un viaje muy, muy bonito y siento que aprendí mucho, y creo que para mí los viajes siempre intento que tengan ese componente, ¿no? Como no sé, ir a otro sitio, y siempre hay varias cosas que yo hago siempre sí o sí, y una de ellas, por ejemplo, es ir a una escuela. Como trabajo en el mundo de la educación, siempre me encanta como saber cómo es una escuela en otro país, y a lo mejor estar o conocer bien a una familia, cómo vive, su día a día, tomar el transporte público, como pequeñas cosas que siento que me ayudan como a sumergirme más en la cultura y no solamente ir como turista. Pero bueno, no sé, es mi manera de viajar, mi manera de vivir las experiencias, y eso, me encantó. Amo la India. Kat por el mundo, síganla. Lo que me encanta siempre que Kat habla de sus experiencias, ya sea viajes o tema laboral o etcétera, que rescato siempre dos cosas de tus historias. Una es que es como go for it. Es como yo fui y ella estaba hablando ahí arriba en el escenario, pero yo me encantó cómo habló, yo la fui a buscar, hablé con ella y se abrió la puerta del viaje. Es como, si admiras mucho a esa persona, go for it. Como ve y entabla la conversación. Amo. Y luego otra cosa que admiro un montón siempre que Kat cuenta una historia o que está cerrando temporadas es que te lo dije hace un par de semanas, es que ella entra en mood y se prepara. Es como, voy a viajar, entro en mood y se prepara. Y entonces lee blogs y ve vídeos y entra en YouTube y ve películas, etc. Pero así para todo. Voy a iniciar esta etapa laboral y entonces se prepara y empieza esto, lo otro. Y como esa preparación previa que tienes para cada temporada me parece extraordinaria. Sí, es como... No me daba cuenta de eso hasta que me lo dijiste, y yo, es verdad, no sé, como que algo dentro me dice, estás a punto de empezar esto, prepárate. Sí, es muy guay. Qué guay. Yo creo que mientras hablabas también, como que justo estaba resaltando dos cosas. La primera era de cómo a veces las experiencias que te cambian la vida están del otro lado del miedo, ¿no? Es como todas esas alertas de la gente que te quería y que te estaba diciendo como esto es súper arriesgado, no lo hagas. Y tú al final te atreviste a hacerlo porque era una pasión, porque sentías que era lo que te estaba llamando, aunque no te dedicabas a eso al 100% en ese momento, igual como que fuiste detrás de esa experiencia que te cambió la vida. Y también creo que lo segundo que yo como que reflexionaba o escuchaba de tu experiencia, también me recordaba un poco al ir más allá de los prejuicios. Porque, por ejemplo, es un país con una cultura tan diferente. O sea, es que al final estamos en polos opuestos, son culturas súper distintas, y a veces ese miedo a lo desconocido y esos prejuicios que nos hacen pensar, pues yo no voy a poder estar ahí sola, incluso prejuicios con nosotros mismos, no soy capaz, ¿qué voy a hacer yo sola? No conozco la cultura, no soy suficiente, no tengo experiencia, un montón de cosas, ¿no? Hacia ti o hacia la otra cultura, y que para ti no fue así, fue como, son diferentes, quiero conocerlos, ¿sabes? Como esa aproximación hacia la vida de, esto es tan diferente que lo quiero conocer, me parece que es algo que es rescatable. Total, y que sí hubo un momento en el que, claro, a medida iba leyendo cosas, hay cosas que lees que son muy buenas y hay otras que no tanto. Y entonces yo de verdad que en un punto consideré no ir. Y yo dije,
cancelo el viaje, no voy, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca. Y luego como que empecé a hablar con personas que habían ido también en alguna situación parecida y como que me animaron mucho a hacerlo. Entonces, que sí, que el miedo está ahí y a veces vas a escuchar muchas voces que te desanimen. Intenta buscar las voces que te van a animar, no sé, eso fue un poco mi experiencia y de verdad que valió muchísimo la pena. Entonces, qué bueno. Sí. Qué Más guay, historias. esa fue una historia, la segunda, no sé si tú o yo. Ay. Vale, voy. Tú. A ver, experiencia que me cambió la vida. Uy, esto, para mí es como más personal, porque experiencia que me cambió la vida fue una situación que pasamos con mi familia cuando mi papá se enfermó. Se enfermó en plan que casi muere. Y fue un tiempo de crisis en mi familia importante. O sea, literalmente yo siento que para mi familia hay un antes y un después de ese proceso que pasamos. Entonces, porque toda nuestra dinámica cambió, toda nuestra realidad cambió y literalmente nos tocó empezar desde cero. Y entonces a veces es como muy frustrante el primero empezar a asumir otros roles, porque si mis papás no podían estar en casa porque mi mamá tenía que estar con mi papá que estaba enfermo, entonces como asumir, yo soy hermana mayor y me toca estar ahí al lado de mi hermano, etcétera, y formar carácter en eso. Y creo que a veces hay procesos que son muy complicados y que en esa situación tú la pasas mal, pero hay algo que siempre en mi casa durante ese proceso y que rescato un montón, nos enseñaron, era que aunque hayamos venido de una realidad muy buena y luego nos enfrentamos a una crisis de 1 año o 2, potente, teníamos que ser agradecidos como en ese proceso y en ese lapso. Y luego pasamos esa racha y ver otra vez cómo nos fuimos levantando, cómo cosas se fueron restituyendo, cómo todo volvió a ser mejor de lo que antes había sido, me ayudó mucho ahora al momento de analizar cuando me mudé aquí, porque es empezar de cero otra vez. Entonces fue como, tengo que venir y buscar una casa y buscar amigos y buscar una comunidad y buscar trabajo y etcétera. Y entonces yo recordé eso como, si ya pasé un proceso tan complicado, donde literalmente con mi familia nos tocó empezar de cero y ya me formé en mi casa con ese proceso, yo puedo empezar de cero también en otro sitio. Como ya este proceso me ayudó a formar carácter, a creer que uno puede empezar de cero y las cosas van a salir bien, como a tener fe y esperanza en eso. Entonces, como eso podría decir que me cambió la vida, como el saber que hay circunstancias que son complicadas, que van a ser difíciles, pero que primero tienes que tener como unión con las personas que tenés cerca y luego siempre ser agradecido durante esos procesos y no ver únicamente lo que no tenés o lo que te hace falta, sino ver todo lo que se te está proveyendo durante ese proceso y que tenés en tus manos y ser consciente de que eso es solo una temporada y que no va a ser para siempre. Y sobre todo ver como a veces la vida es un timeline y no queremos ver como la línea completa, y es que no se puede ver la línea completa, pero sí que no hay que perder como la fe o la esperanza de que eso va a salir y que las cosas nunca van a volver a ser como antes, pero sí que van a ser mejores. Entonces, creo que eso, como sí, las cosas nunca, después de la enfermedad de mi papá, nunca volvieron a ser como antes, sino que son mejores. Y ahora cada vez que me toca iniciar algo nuevo, un trabajo nuevo, una escuela, una universidad nueva, amigos nuevos, etcétera, es como que me voy a ese momento, como ya está, si vi toda esa restitución en mi casa, la voy a ver en mi trabajo, la voy a ver en mi estudio, la voy a ver en mis relaciones. Entonces, como eso. Qué guay. Sí. Qué bonito que la experiencia que te cambió la vida es una experiencia que creo que, o sea, uno siempre se imagina, lo que me va a cambiar la vida es como el ser exitoso, es el conseguir mis sueños, es el estar en donde siempre me he imaginado, pero a veces lo que te cambia la vida y lo que te cambia el carácter y tu personalidad y te forja son las cosas que son difíciles, ¿no? Que eso me parece súper valioso. Que eso, que te obliga a incomodarte y eso, a formar carácter, sobre todo. Creo que las experiencias que te cambian la vida también influyen mucho en tu carácter, como en cómo, que a veces nos enfocamos mucho que hay experiencias que son de sufrimiento y que en ese momento la pasas mal, pero últimamente estoy leyendo mucho que al final el sufrimiento te ayuda a formar carácter y en esa formación de carácter tú coges esperanza también. Y creo que ese debería ser como el ciclo en el que deberíamos de enfocarnos cuando estamos pasando por una etapa de sufrimiento. Sí.
Qué bueno, y me gustó lo que decías, como que como familia hubo un momento de sentarse a decir, ok, hasta ahora esto ha sido de esta manera, ahora va a ser diferente, vamos a enfrentar esta situación juntos y vamos a salir de esta mejores. Entonces fue como muy bonito escucharte decir eso, que yo creo que muchas veces las cosas nos van viniendo y vamos un poco como en automático y no nos ponemos no nos paramos a pensar, ¿no? Como estoy a punto de enfrentarme a esto, vamos a prepararnos. Y me encantó lo que decías de como estar cerca de las personas que te van a ir como dando ánimo y a poder avanzar. Entonces, como, Sí, qué guay. que sí, creo que en esos momentos es normal como quejarse y es válido, pero que tu queja no sea más alta que tu agradecimiento por lo que tienes en ese momento. Total. Y también lo que decías del timeline me encanta porque hay muchas cosas, o sea seguramente hay muchas experiencias que te han cambiado la vida, que yo qué sé, como porque te han cambiado la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de enfrentar situaciones. Entonces, como cuando estás viviendo la situación, no sabes lo importante que esto va a ser a futuro, pero como a veces intentar tener esa vista más panorámica ayuda mucho a relativizar, como decir, ok, esta situación es temporal, a futuro me va a ayudar, etcétera, y tomar lo mejor de cada cosa. Y luego como que todo se une, creo yo, como que los puntos se conectan. Los dots van conectándose. Sí, Como, sí. ahora tiene sentido. Sí, y como que todo te va formando, te va preparando, no sé, es muy bueno. Sí. Yo pensaba en no dar por sentado los momentos, eso, no dar por sentado las experiencias, porque puede ser algo doloroso, puede ser un viaje, puede ser una conferencia, puede ser no sé, la mejor experiencia de tu vida o el logro, pero al final, ¿de qué vale todo eso si no estás presente, no estás agradeciendo, no estás viviendo, no estás permitiendo que esas diferencias te afecten? O sea, ninguna experiencia te va a cambiar la vida si tú no estás dispuesto a ponerle el corazón a la experiencia y a dejarte afectar por eso que está pasando, ¿no? Es lo que sacaba yo. ¿Y Me tú? toca. Yo creo que la experiencia que me cambió la vida, que para mí es como si hubiese sucedido ayer, fue un año que fui a hacer como una actividad misionera o algo así por el estilo. Yo empecé como a estudiar, iba a esta escuela en Venezuela, en donde te preparabas durante cierto tiempo y luego te llevaban como a alguna comunidad muy desfavorecida, ¿no? Y me acuerdo que para ese momento yo, lo siento a todos los venezolanos, hoy en día amo Venezuela, pero en ese momento yo era absolutamente infeliz en Venezuela, porque toda mi familia está en Colombia, nunca me sentía parte como de esa cultura, entonces yo no quería estar ahí, yo quería irme hasta ese punto. Y en ese punto viene esta experiencia en donde me permití aprender a amar el país, pero fue a través de ver la necesidad de las personas. Entonces, claro, fui a esta escuela y me llevaron a una comunidad que era una comunidad muy, muy pobre, muy desfavorecida, y siempre me acuerdo que estábamos haciendo una actividad para niños. A mí me encanta hacer como actividades, jueguitos con los niños, entonces estábamos haciendo juegos y actividades y me acuerdo de un niño en particular que él no quería jugar. Y era un niño que estaba como en unas condiciones muy malas, o sea, el niño no tenía ropa, tenía como el pañal súper sucio, se veía que justamente se veía la casa en el lugar donde estábamos haciendo la actividad y nosotros estábamos intentando con todas nuestras fuerzas como incluir a ese niño como parte del juego que estábamos haciendo con todos los demás, que todos se la estaban pasando bien, pero en el momento que nos acercábamos hacia él, era un niño muy, muy pequeñito, se le veía como el miedo en los ojos, ¿no? Se le veía que no iba a permitirlo y nosotros nos acercábamos y él se alejaba. Entonces, me acuerdo que para mí esa fue una experiencia que me cambió la vida. Siempre o sea, no sé, siempre que pienso en ese niño lo veo, o sea, yo lo veo todo el tiempo y a mí me cambió la vida porque fue lo que me hizo en ese momento, pues conectarme con Venezuela, aprender a amar ese país, que ya luego me volví una apasionada de Venezuela y ahora es como amo el país, es mi país, soy venezolana 100%, pero además de eso también me permitió como exponerme al dolor del otro y ese dolor me hizo luego tomar un montón de decisiones también en mi vida, como qué carrera iba a estudiar. De hecho, yo estudié lo que estudié por esa experiencia. O sea, a mí esa experiencia me cambió la vida. Esa experiencia me hizo querer seguir trabajando con comunidades en esas condiciones, bueno, de pobreza, de vulnerabilidad. Y me hizo luego estudiar trabajo social y me hizo luego que ahora cuando esté aquí en España también me interesara por trabajar con personas vulnerables. Entonces, literal fue una situación difícil, dolorosa. Yo siempre voy a pensar en ese niño por el resto de mi vida. Pero esa situación dolorosa y difícil me cambió la vida y me hizo ser quien soy hoy. Qué bueno, como que poco conscientes somos a veces del impacto que puede tener un momento
tan breve, ¿no? Como que, bueno, lo viste, pero fue como un momento en que hizo clic y eso te desencadenó un montón de decisiones, como que ibas a estudiar, incluso tu sentido de pertenencia a ese lugar. Entonces, qué bueno como verlo de esa forma, que a veces lo mismo, vamos en automático, damos por sentado, pero cuando hace clic es como, qué importante es darte cuenta y luego decir, vale, vamos a tomar acción sobre ello. Creo que otra cosa importante es que si todos tenemos como momentos clave en nuestra vida, que literalmente, como dijimos al inicio, te cambian la vida, como que te hacen verla de otra manera, forman tu carácter, etcétera. Pero creo que cuando hablábamos también decíamos lo importante que es dejar que conversaciones o la experiencia de otra persona te cambie la vida. Yo recuerdo que mi mamá siempre me regañaba con aprender de los errores de otro o aprender de las historias de otras personas. Y creo que eso es vital, como aprender también de las historias de otras personas, darte la oportunidad de que cuando alguien te cuente una experiencia, que te cuente una historia, un proceso, etcétera, puedas también sacar cosas de allí que te puedas llevar y que digas, esta conversación me cambió la vida. Esta salida que tuve me cambió la vida. No necesitamos tampoco como momentos clave grandes para que algo te cambie la vida y te haga clic. Ahí, ve por la vida curioso, escuchando, atento, historias para saber que puedes aprender también, porque de todas las conversaciones que uno tiene puede aprender algo. Entonces déjate cambiar la vida también por experiencias de otras personas. A veces somos muy tercos y no queremos hacer oídos sordos a otras historias que puedes decir, bueno, al final eso puede ser como un espejo en esto me gustaría o aspiraría, como dijiste en tu caso, o esto si esta persona le pasó determinada situación, igual por ahí no es, y etcétera, como también darte la oportunidad de aprender de eso. Sí. Yo creo que como pensaba también en cosas que te cambian la vida, creo que estamos haciendo también una reflexión de la importancia de los pequeños momentos y de la importancia de permitirte sentir, vivir y estar presente también en esos momentos, ¿no? Como no buscar grandes escenarios, no buscar grandes momentos, y lo voy a repetir 1000 veces porque yo siento que ahora vivimos como con toda esta cosa de si no es algo increíble y hay luces y hay cámaras y tal, no está pasando. Y lo que tú decías, conversaciones pequeñas, momentos, personas, emociones, hay abrazos que te cambian la vida, hay situaciones que te cambian la vida. Y también me acuerdo que yo hablaba con un compañero de trabajo y él me comentaba que, por ejemplo, sentía que ahora mismo en el trabajo que estaba haciendo era como el resultado de todas esas pequeñas experiencias que había tenido desde su primer trabajo, ¿no? Entonces decía, claro, mi primer trabajo fue en una sastrería. No tenía nada que ver con esto, pero ahí yo aprendí esto que tiene que ver con mi carácter y en el siguiente aprendí esto. Entonces también como ver cómo todas esas pequeñas vivencias, lo que tú decías de esa línea de tu vida, todas esas pequeñas vivencias son los que te han traído hasta ahora, hacia donde estás hoy. Que a veces no se trata tanto de las habilidades, de lo que haces, de la posición, del puesto, sino de todas esas pequeñas experiencias, esas pequeñas emociones, eso que te ha ido hablando sobre ti, es lo que te está cambiando la vida. En el trabajo una vez hicimos un ejercicio que era parecido. Nos pedían que dibujáramos como una línea del tiempo y que fuésemos poniendo como hitos importantes en nuestra vida y cómo esos hitos te habían ayudado para llegar hasta donde estabas. O sea, era un poco a la inversa, ¿no? Como yo estoy aquí ahora y voy a ver todo lo que me ha pasado que me ayudaba a llegar hasta acá. Y me sorprendió un montón eso, como para mí eran experiencias un poco sueltas o aleatorias que en su momento sentía que no tenían mucha conexión o mucho sentido, pero cuando me di cuenta de cómo todo se interrelacionaba o se conectaba, era como, wow, inconscientemente estaba buscando esto y todo me ayudó a llegar hasta acá. Entonces, eso fue muy, muy bueno. Y no sé, como que en ese momento yo no era consciente, pero creo que también como cuando quieres tanto algo o cuando tienes claridad de qué es lo que quieres, de alguna forma todo te va llevando a eso, no sé. O de alguna forma permitís que todo eso que te pasé te lleve a eso. Que a veces no es como que, a veces sí las situaciones te llevan, pero otras veces vos como lo permitís, como, vale, pasó esto, lo voy a transformar a que mejor sea para bien, como para esto. Entonces. Sí. Y también, por ejemplo, en experiencias que te cambiaron la vida, a mí se me vienen mucho a la mente personas que te cambian la vida, ¿no? Sí. Porque pienso en amistades y no todas esas relaciones han sido buenas, ¿eh? Porque hay relaciones malas que también te cambian la vida. pero voy a hacer énfasis en las positivas. Entonces también
hay personas que te cambian la vida, hay personas que llegan con una perspectiva, con una mentalidad, con un esquema mental totalmente diferente, te rompen el tuyo y te cambian la vida y te enseñan a ver mucho más allá de lo que tú estás acostumbrado a ver. Yo tengo una amiga en particular que yo siempre le digo, gracias porque me ahorras la terapia. No está bien, gente, paguen terapia, pero yo siempre le digo que es como mi psicóloga gratis, porque siempre yo llego con algún problema, alguna situación y le digo, no, porque me siento así, estoy amargada y pasó esto, y me dice, ¿te has puesto a pensar desde dónde viene? Y entonces ya me hace la terapia y es como, ella es una persona que me cambia la vida porque su mentalidad y su forma de desarmar todos mis enredos mentales y empezar a moverme los hilos y a decirme, al final te estás haciendo un lío sola, este problema no existe, eso me cambia la vida. Entonces, las experiencias y las personas también. Sí, yo estaba pensando cuando estábamos hablando de personas que te pueden cambiar la vida, es justo como tus amigos cercanos se pueden cambiar la vida. Porque conversando y tal, porque, o sea, francamente, la gente que está en esta sala literalmente me ha cambiado la vida en poder hablar, en poder afrontar situaciones, en poder establecer límites, etcétera. Entonces eso, como hay personas que te pueden cambiar la vida, y sé que lo decimos mucho en muchos podcasts, pero yo, no sé, lo voy a volver a decir, tu círculo cercano te puede cambiar la vida. Entonces... Y que yo estaba pensando ahora, según las escuchaba, como cómo me doy cuenta que algo me ha cambiado la vida. A veces te das cuenta hasta más adelante, ¿no? Como esa experiencia me cambió por completo. Pero creo que algo que sucede para que una experiencia sea así, como life changing o lo que sea, es como que cambia tu mental. En inglés. Estoy practicando mucho inglés estos días, luego les contaré. Pero es como que cambia tu mentalidad. Para mí, cuando hay un cambio de mindset o un cambio de mentalidad, es que de verdad ha cambiado por completo tu vida, porque ya no te enfrentas a las cosas de la misma forma. Entonces piensa en esas conversaciones, porque yo puedo pensar conversaciones puntualmente con los tres que me han cambiado la vida o me han hecho cambiar la perspectiva de una situación. Entonces, por eso, sé intencional pensando en esas circunstancias, en esas conversaciones. Y yo sé que el podcast no va por este lado, pero qué bonito también poder decirle eso a la gente que te ha cambiado la vida. O sea, como a las experiencias o a la gente que tú sientes como, wow, esta persona me aporta un montón. Como a mí, por ejemplo, me pasa con este grupo. Esto ya se vuelve una declaración de amor. Pero a mí me pasa con este grupo que muchas veces... somos tres y hay un cuarto somos en la tres sala. y está Alex, El señor detrás de la productor. cámara. Pero a mí me pasa con este grupo que yo, por ejemplo, hay conversaciones que nunca he tenido con nadie y ellos me obligan a hablar, ¿vale? ¿Cómo te sientes? Pero de verdad. Entonces hasta que ya uno empieza a llorar y a hablar. Pero, por ejemplo, esas conversaciones a mí me han cambiado la vida o me han sanado áreas de mí que era como, mira, puedo hablar, puedo tener este círculo seguro. Esas actitudes de los otros que también te sanan, y nosotros tenemos aquí este podcast para hablarnos bonito y decir que nos amamos, pero quizás tú también tendrías que agradecerle a una persona puntualmente en este momento y decir, oye, esa conversación, ese café, a mí me cambió la vida. Qué bueno. Qué bueno. Por ir wrapping up. ¡Wow! ¡Oh, my God! Vamos recogiendo. Después de este relajo. Vamos a ir haciendo el checklist. Ay, no. Vale. ¿Qué recogemos de este capítulo? Esto va a ser un meme. Ay, no. Son los hashtags que vamos a usar. Sí. Para... Yo diría, para mí, permítete estar presente en tu día a día y permítete sentir y que esas experiencias te transformen. No vayas en piloto automático. Si no, te vas a perder todas las experiencias que te pudieron cambiar y vas a ser siempre el mismo. Yo diría que seas consciente de la experiencia que estás... Perdón. Wrapping up otra vez. Ya. Que seas consciente de la experiencia que estás a punto de vivir y que te prepares para ella. O sea, como que sí es posible, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que suceden en un abrir y cerrar de ojo, pero si puedes prepararte para esa situación, hazlo, porque te ayuda como a ir a esa experiencia de una manera distinta, teniendo un poco más de contexto. También como enlistar cosas que te gustaría ver o aprender y que eso te puede ayudar a aprovechar más la experiencia. Qué nice. Yo diría que de cada experiencia, sea buena o mala, tomes cosas para forjar tu carácter y que siempre, no importa la situación, tu agradecimiento sea siempre más alto que tu queja. Wow. Esta es una frase de Twitter. Muchos copies aquí, muchas descripciones importantes. Entonces, Sí. eso. Qué bueno.
Pues ha sido muy guay. Queríamos eso, que este capítulo fuese un poco más espontáneo, no sé, hablar, charlar, sin guión y un poco contar como esas experiencias que nos han cambiado la vida. Nos encanta siempre estar aquí hablando, charlando, tomando un café. Así que esto normalmente yo no hago la despedida, pero voy a intentar recorrerlo todo. Danos like, danos like, comparte. Si esto de alguna manera ha producido algo en ti, compártelo en tus redes, compártelo con un amigo, con una amiga. Vas a tener en la descripción varios links para poder hacerlo. Y también tenemos un link en el que si quieres nos puedes invitar a tomar un café. Nos encanta tomar café. Y también un poco para que podamos seguir contando estas historias, puedes entrar ahí y darte cuenta de cómo lo puedes hacer. Y nada, que ha sido muy guay. Eso. Nos vemos. Chao. Bye.